Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Les dije que íbamos a estar aprendiendo sobre la fe, ¿se recuerdan? Así que hoy vamos a seguir con este tema y el otro domingo y el siguiente domingo también. En realidad, cuando hablamos de la fe es ir nuevamente a aquellos pasajes en la palabra, aquellas cosas en la palabra que ya han sido dados, que ya hemos compartido en otras ocasiones. Y vamos a ir a ver lo que las escrituras hablan acerca de la fe, que dicen acerca de la fe. Así que les voy a pedir por favor que vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, y vamos a comenzar a leer en el versículo 5. Versículo 5 dice: y los apóstoles dijeron al Señor, ¿qué es lo que le dijeron al Señor? No les escucho, ¿qué es lo que le dijeron al Señor? Vamos a decírselo al vecino, ¿qué le dijeron al Señor? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El sicómoro es un árbol, y él dice: dirías a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Vamos a hablar sobre la medida de la fe. La medida de la fe. Este es un tema bastante, muchas personas pueden leer esta palabra y pueden pensar de que aquí el Señor, cuando los discípulos le dijeron: aumentanos la fe, pueden pensar que la fe se puede aumentar. Es más, tal vez algunos de ustedes que están acá piensan que la fe se puede aumentar. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor enseña. Muchas personas creen que todo es posible para Dios, pero no podemos creer o no pueden creer que todo es posible para el que cree. Amén. La Biblia dice esas dos cosas. ¿Sí escucharon lo que dije? Le voy a volver a repetir para que enfóquese, préstele atención a eso, porque cuando hablamos de la fe estamos hablando de principios bíblicos. Y lo que está diciendo, lo que acabo de decir, es que mucha gente cree que todo es posible para Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? Y decimos: todo es posible para Dios. Pero la Biblia no solamente dice que todo es posible para Dios. La Biblia también dice que para el que cree, todo es posible. ¿Escuchó eso? Para el que cree, todo es posible. Y si ustedes quieren cerciorarse rápidamente de ese concepto bíblico, rápidamente les leo dos citas bíblicas. Ambas están en el Evangelio de Marcos. Y primero vamos a leer el capítulo 10, por el orden en que lo dije, el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27 de Marcos 10? Marcos 10, 27 dice: mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién? ¿Para quién todas las cosas son posibles? No les escucho. ¿Para quién todas las cosas son posibles? Para Dios. Dice que para Dios todas las cosas son posibles. Nuevamente estoy enseñando sobre la fe. Esas son cosas que ya hemos compartido a través de los años. Entonces ahí vemos que literalmente ese versículo 27 dice: porque todas las cosas son posibles para Dios. Esa es una declaración. En ese mismo evangelio, vayan un capítulo antes, el capítulo 9, y les digo exactamente cuál versículo es.
Versículo 20. ¿Qué es lo que está pasando? En el versículo 20 está hablando de un muchacho que tiene un espíritu inmundo, está endemoniado. Y vamos a leer desde el versículo 16, perdón, pongamos el 16 para que entendamos lo que dice. Y él les preguntó qué discutir con ellos. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, mire lo que le hacía: lo derriba y echa espumarajos, cruje en los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al Padre. Noten ustedes que está haciendo todo eso y Jesús no está ahí todo, ¿no? A veces he visto yo experiencias donde de pronto están en un grupo y a alguien se le manifiesta un demonio y todo el mundo comienza a gritar: ¡En el nombre de Jesús, fuera, fuera! Y comienza la gritadera. Aquí está haciendo, el demonio está haciendo lo que quiere con ese muchacho. Jesús más bien le pregunta al Padre y le dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Desde hace cuánto tiempo está en esa condición? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y le dice, quiero que lean esa última parte, por favor. Mira el versículo 22. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo. Esa es la petición del papá, de ese padre, de su hijo, a Jesús. Pero si tú puedes hacer algo, si tú puedes, muchas veces uno ha orado a Dios: Señor, si tú puedes, Señor Jesús, si tú puedes. Entonces no levante la mano quien haya hecho esa oración, pero más de alguno, estoy seguro, que ha hecho ese tipo de oración. Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miren lo que dice ese versículo 22. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miremos la respuesta de Jesús, versículo 23. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Como Jesús diciendo: what are you talking about? What do you mean? ¿Cómo que si puedes? Esa es la respuesta de Jesús. ¿Cómo que si puedes? ¿A qué te refieres con venir con esta petición y decirme que si puedes? ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Ven los ambos lados? Todo es posible para Dios. Todo es posible para el que cree. Amén. Entonces, el enfoque de estos dos versículos no es Dios, sino nosotros. De estas dos, de lo que la referencia que le mostré en el capítulo 10 y el capítulo 9, o sea, el enfoque no es Dios, es nosotros. Porque en el 10 dice: para Dios todo es posible. Lo que es imposible para los hombres, dice, es posible para Dios. Porque para Dios todo es posible. El enfoque es uno. Y luego en el versículo 9, el enfoque es uno. Todo es posible para el que cree. El enfoque de Dios en la palabra es ayudarnos nosotros a encontrar quiénes nosotros somos en Cristo. Y por eso, mis amados, cuando uno camina de esta manera, uno tiene una conciencia diferente de lo que uno es en el Señor. Completamente diferente. Uno camina sin temor. Uno camina sin temor a nada de eso. Sin temor a ninguna enfermedad, sin temor a que le va a pasar algo a uno, sin temor. Yo no puedo, en mi cabeza no me cabe cristianos preocupados por el monkeypox ahora. No entiendo. No entiendo. ¿Qué tipo de Dios tiene esta gente? Una mala información que tienen.
Para Dios todo es posible, para el que cree todo es posible. Pero regresemos a ese capítulo 17 de Lucas, que fue el capítulo de inicio, Lucas 17, donde los discípulos le están diciendo al Señor, a ver, permítame que yo ando por Juan, donde los discípulos, ¿cuál fue la razón por la cual los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe? ¿Cuántos de ustedes saben, sin ver a sus Biblias, cuántos de ustedes saben por qué los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe? Vamos a ver, vamos a preguntar desde aquí a ver quién responde. No se preocupe, no voy a hacer nada de eso, pero sin ver a sus Biblias, piense por qué los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. ¿Sabe cuál fue la razón por la cual ellos le dijeron eso? Porque Jesús está hablando sobre el perdón. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, en el versículo 3 le dice, tengan cuidado, dice, tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Dice ahí Lucas 17:3. Proyecten por favor Lucas 17:3 para que todos lo vean. Dice, tened cuidado. Si tu hermano peca, ¿qué es lo que hay que hacer? Si el hermano peca, ¿qué pasa? Repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Perdónalo. No tenemos ningún problema ahí, ¿verdad? Si tu hermano peca, ¿qué es lo que hay que hacer? Como que le están diciendo al vecino, si tu hermano peca, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y si se arrepiente, perdónalo. Sigamos leyendo. Versículo 4. Y si peca contra ti 7 veces al día. Y es personal ahora, vamos a ver cuántos amenes. Y si peca contra ti 7 veces al día, no una vez al día, 7 veces al día, directamente contra ti. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe. No fue por razón de demonios, no fue por razón de problemas, fue con cuestión. Ellos relacionaron que para perdonar a alguien de esa manera hay que tener fe. Y todos los discípulos ahí se dieron cuenta, ahorita la fe que tenemos no alcanza para eso. Tal vez una vez al mes, una vez al día los más campeones, pero 7 veces al día. Cuando nosotros tenemos esta es la tercera y la última. Yo no sé de dónde sacamos eso, ¿verdad? Esta es la tercera y la última. Ahora ellos dicen, aumentanos la fe. ¿Será que todo creyente tiene que hacer este tipo de oración? Todo creyente tiene que pedirle a Dios, auméntame la fe. ¿Cómo se llama el tema que estoy tratando en este momento? La medida de la fe. Entonces, ¿será que uno tiene que llegar en oración delante de Dios? Dios, escuché la enseñanza, Señor, ahora te pido que así como los apóstoles oraron, auméntame la fe. Y vamos a orar, hermano, vamos a poner de acuerdo para que se nos aumente la fe. Vamos a ver, siempre hay que ir a la palabra para poder hacer oraciones correctas. Y vamos al libro de Romanos, en el capítulo 12 del libro de Romanos. Vamos a leer dos citas bíblicas en referencia a eso. El versículo 3 del capítulo 12 de Romanos en la Biblia de las Américas dice, pero en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Si no dice, a ver, vamos a leer sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dice ahí el apóstol Pablo cuando les habla a los romanos de que Dios ha distribuido una medida de fe. Cada quien recibió una medida de fe. Cada quien lo hizo. Tenga muy en su mente eso. Vaya conmigo ahora a Efesios capítulo 4, versículo 13, cuando habla de la razón de los ministerios, la razón por qué debe de funcionar el oficio de apóstol, maestro, evangelista, profeta y pastor. La razón de eso, una de las cosas que menciona el apóstol en el versículo 13 de Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe. Vaya agarrándole la onda a lo que le estoy diciendo. Los discípulos, vemos ahí, aumentando la fe. El apóstol Pablo escribe a los romanos que el apóstol Pablo tenía una revelación mayor que lo que los discípulos tenían en ese momento. Cristo Jesús no había muerto, el Espíritu Santo no había descendido sobre la tierra. El apóstol Pablo ahora tiene una revelación diferente, y el apóstol le dijo ahí en el Romanos, dijo de que dice que según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hay una medida de fe. Ahora, quiero aclararte algo. Hay una mala concepción acerca de esto, de que Dios da diferentes medidas de fe. No, es que este puede hacer esto, es que este tiene más fe. Este puede hacer lo otro, es que este hermano... y el pensamiento cristiano que hay es de que Dios le da a uno más fe que a otros. Y el tamaño de nuestra fe no depende de Dios, depende de nosotros. Es de nosotros. Y por eso el apóstol, cuando escribe a los Efesios, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tiene que haber un momento en que todos los hijos de Dios hemos crecido de tal manera en nuestra fe que tenemos una fe. ¿Se recuerda lo que hablamos el domingo pasado, donde el Señor se expresó: grande es tu fe? Y cuando el apóstol Pedro se estaba hundiendo, lo sostiene de la mano y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero no es de que Dios ha dado, no es de que Dios vio a cierta persona y dijo: no, pues es que este me cae bien, a este le voy a dar más fe. Este no me cae muy bien, a este le voy a dar menos fe. Dios no actúa de esa manera. Dios no trabaja de esa manera en nuestra vida. Recuerden, estamos ahí, regresemos nuevamente a Lucas y notemos algo ante la petición de los discípulos. Quiero que notemos algo. Proyecten ahí en la pantalla, por favor, en Lucas 17, de ese versículo 5 al versículo 6. Después que el Señor Jesucristo acaba de decir todo esto del perdón y todo, versículo 5 dice: y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué es lo que le dijeron los discípulos al Señor? Aumentanos la fe. Aumenta, una petición: Señor, aumentanos la fe. Pero Jesús no le dijo: está bien, voy a orar por ustedes para que tengan más fe. El único momento que Jesús ora por nuestra fe es en el sentido, como le digo al apóstol Pedro, cuando le digo al apóstol Pedro que le había dado permiso a Satanás para que lo sacudiera como a trigo, y le dice: pero no temas, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Ahora, aquí están diciendo: aumentanos la fe. Y noten ustedes cómo Jesús cambia el enfoque de ellos. Y Jesús les está diciendo prácticamente: no se trata de mí, se trata de ustedes, le dice. Dice el versículo 6: entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Desarráigate y plántate en el mar, os obedecería. El Señor no les dijo: sí, claro, voy en este momento a hacerlo para que la fe les aumente. Les digo: no, si ustedes tuvieran fe como del tamaño de un grano de mostaza, podrían tener la habilidad de desarraigar cosas y plantarlas en otro lado. Podríamos tener la habilidad de desarraigar espiritualmente aquellas cosas que nos detienen, aquellos retos, aquellos problemas, aquellas situaciones, y plantarlas en otro lugar. O como hizo el Señor Jesús con aquella higuera que no da fruto, y le dijo: sécate. Y al siguiente día estaba seca. La medida de fe. O sea, Dios no está actuando de esa manera. Cuando está hablando el apóstol Pablo de acuerdo a la medida de fe que Dios ha distribuido, proyecte nuevamente por favor en la pantalla a Romanos 12:3. Proyectemos ahí Romanos 12:3 para leerlo nuevamente, como dice ahí en las escrituras. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí
que lo que debe pensar, sino que piense como un juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hay una medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y esa medida de fe es igual, todos. Cuando cada uno de nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y nacimos de nuevo, todos recibimos la misma medida de fe. Todos, sea hombre, sea mujer, sea un joven, una jovencita, un adolescente, un niño o una niña que haya recibido al Señor. Cuando recibe el Espíritu Santo, Dios le distribuye la misma medida de fe. La misma medida de fe que recibe un joven de 13, 14 años, la misma medida de fe la recibe un hombre que se convierte a los 40, 45 años. La misma medida de fe. No que porque este es adulto le vamos a dar más y porque este está joven le vamos a dar menos. Todos reciben la misma medida de fe. Es la medida, esa medida de fe es la medida que tiene Dios. Dios nos ha dado fe. Por eso es que no podemos decir, ay, es que yo no puedo orar porque es que no tengo fe. Todos tenemos fe. Cada creyente, cada persona nacida de nuevo tiene fe. Todos tenemos fe. Pueden decir fuertemente conmigo esa frase: todos tenemos fe. Digámoslo fuertemente. Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Todos hemos recibido lo mismo. Entonces, pero cuando hablamos de esto, un tiempo atrás les enseñé algo que lo voy a mencionar nuevamente en cuanto a la medida de fe que tenemos. La medida de fe que cada uno de nosotros tenemos, número uno, tiene el potencial de Dios. Tiene el potencial de Dios. Les leí 2 versículos al comienzo. En el Evangelio de Marcos, uno dice, en el capítulo 10 de Marcos, para Dios todo es posible. Y en el capítulo 9 de Marcos dice, todo es posible para el que cree. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos el potencial de Dios. Hemos sido creados según su imagen, según su semejanza, por lo tanto tenemos el mismo potencial de Él. Somos nueva criatura, somos nueva creación. Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo y no hay razón por la cual a alguien que es templo del Espíritu Santo pues todavía no está terminado. Este templo del Espíritu Santo, pero falta cambiarle todo el piso. Falta pintarle, falta hacerle esto. Este es templo del Espíritu Santo y ya está acabado. No, todos somos templo del Espíritu Santo. Igualmente, de la misma manera, todos hemos recibido la misma medida de fe, porque esa medida de fe tiene el potencial de Dios. Tiene el potencial de Dios. Lo que tenemos que entender es que esa fe es una fe que cada creyente tiene. Yo quiero que usted salga de este lugar con esa mentalidad. Todos tenemos la misma fe, todos tenemos el mismo potencial, todos. No hay excusa, no hay quien tenga menos, no hay quien tenga más. Todos tenemos eso, tenemos la fe. Lo que pasa que esa medida de fe, si alguien la cultiva, si alguien la desarrolla, puede llegar a ser una gran fe. Pero si alguien no cultiva eso, a la hora de un reto, a la hora de una dificultad, poca es la fe. Pero no hay ni un solo creyente que no tenga fe. Ya sea nuestra fe llega a ser grande o nuestra fe es pequeña, dependiendo de lo que hacemos con ella. ¿Se recuerdan? Solo por referencia, Mateo 9 del 22 al 27 nos dice que los discípulos estaban en una tormenta y Jesús caminó donde ellos. Les hablé bastante de eso el domingo pasado. Estaban en medio de una tormenta. Digan conmigo, tormenta. O sea, estaban problemados, estaban en dificultades, estaban enfrentando una tormenta. Tú en este momento puedes estar enfrentando algún tipo de tormenta. Las tormentas, cuando hablan ahí, representan problemas, retos, dificultades, obstáculos, cosas que uno tiene que conquistar. Y aunque gritaron, ¿se recuerda que gritaron de miedo? Aunque gritaron de miedo, aunque se asustaron pensando esto, aunque fueron intimidados, hubo alguien que caminó. Pero cuando esa persona comenzó a caminar, el apóstol Pedro comenzó a ser influenciado por lo que miraba a su alrededor. Es cuando, recuerden, hay un principio en la Biblia: andamos por fe
y no por vista. Andar por vista es prestarle atención a las circunstancias. Andar por fe es prestarle atención a lo que Dios está diciendo. A lo que Dios está diciendo. Por eso es que, y por favor, no, yo no quiero, en ningún momento lo hago para hacer sentir mal a alguien ni nada. Yo creo que si uno tiene la vida de Dios y uno tiene esa conciencia, Dios está con uno, Dios le va a ayudar a uno y Dios le va a ayudar a uno a vencer cualquier tormenta. Pero en ese momento Jesús les dijo, no les dijo ¿por qué dudaste, hombre? Le dijo, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Pero no le dijo, te está pasando esto porque no tienes fe. ¿Ha escuchado usted cuando alguien le dice a un creyente, es que usted no sale de esto porque es que no tiene fe? Es que no pasa nada porque no tiene fe. Todo creyente tiene fe. Todo creyente. Si recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, el Señor te distribuye una medida de fe. Le da a todos parejo la misma medida de fe. Nadie tiene más, nadie tiene menos. La cuestión es cómo uno usa la fe. Vamos, le voy a mostrar algo para que solamente voy a agarrar un versículo de Mateo 9. Yo les digo exactamente cuál versículo es. ¿Dónde está? El versículo quiero leer algo, le voy a decir exactamente qué versículo es. Versículo 29. Vamos a ver algo en Mateo 9. Mateo 9, en el versículo 29, se refiere a la historia de dos ciegos que van gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice que cuando él entró a la casa se le acercaron dice a Jesús, y Jesús les dijo, vamos a leer desde el versículo 28, proyecta el versículo 28 por favor. Dice, y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Noten ustedes, miren eso, la fe siempre es enfocada a uno. Por eso es que es bien importante cuando uno va a orar por una persona enferma, por lo menos darle ciertos conceptos de cómo funciona la fe. Nosotros hemos tenido gente aquí al frente que se ha estado orando por ellos, se ha estado ministrando por ellos y cuando se va a orar por ellos uno le pregunta, ¿por qué quiere que ore? Y no, pues me dijeron que pasara. Me dijeron que pasara. Entonces, ¿qué va a recibir? Si fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿qué va a recibir el que no tiene certeza ni convicción de algo? ¿Qué va a pasar? Uno puede orar, bendecir a las personas, pero en el caso de que Dios intervenga en la vida de uno tiene que entender esto. Dice, miren lo que dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Cuántos creemos que Jesús puede hacer cosas en nuestras vidas? ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo puede hacer cosas en nuestras vidas? ¿Cuántos creemos que podemos recibir un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos creemos de que Dios puede hacer un milagro a favor de alguien por el cual estamos pidiendo? ¿Cuántos lo creemos? Mire lo que Jesús les dijo. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Sí creemos. Versículo 29, entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Hágase en vosotros según vuestra fe. Y quiero que tomen nota de este concepto que les voy a dar ahorita en este momento. La Biblia enseña que no hay nadie sin fe. La Biblia enseña que hay fe grande y fe pequeña. La Biblia enseña que todos hemos recibido la misma medida de fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia cuando alguien puede lograr algo y alcanza algo? Lo que la palabra enseña de que hay algo que se llama
fe no desarrollada. Fe no desarrollada. Así que podemos decir, yo no tengo el tiempo para eso, pero bíblicamente podemos decir que el término que hay un creyente sin fe no existe. Lo que sí existe es personas con fe no desarrollada. Y hay diferentes áreas en las cuales uno puede ejercitarse. De pronto una persona tiene mucha fe para la parte financiera, pero no tiene fe para la sanidad. De pronto alguien tiene fe para sanidad, pero no tiene fe para la parte financiera. De pronto alguien tiene fe para poder orar de esta manera por personas, pero tiene temores. Fe no desarrollada en algunas áreas. Entrenar la mente a no prestarle atención a las circunstancias, sino a lo que Dios dice en su palabra. Así que para que si nosotros, fijémonos en un fisicoculturista. El fisicoculturismo no es esas personas que viven más en el gimnasio que en su casa y viven levantando pesas y viven tomando todo tipo de cosas que les ayude a desarrollar sus músculos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto videos en la televisión de las competencias de fisicoculturismo y esos hombres que salen, a veces la pierna de uno es como del ancho de mi cuerpo. Y le veo el brazo, y solo con verle el brazo digo, el brazo de ese tipo es más grueso que mis piernas. Pero ¿cómo han logrado eso? ¿Cómo de ese tipo de personas que ni la espalda se pueden rascar? Si les pica la espalda, no pueden, tanto músculo por todo lado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo un fisicoculturista para llegar a tener un cuerpo de ese tipo? Número uno, tuvieron que hacer ejercicio para ponerse en forma. ¿Cuántas veces uno está, debo de ponerme en forma? Pero ahí está la máquina para caminar y ahí se cuelgan las toallas, ahí se cuelgan las camisas y todo eso. Este tipo de personas hicieron ejercicio para ponerse en forma todos los días. Lo segundo que hicieron es evitar comer ciertas cosas. Un fisicoculturista deja de comer ciertas cosas. Se acabó la tortilla, se acabó el pan, se acabaron los chicharrones, se acabaron todas las comidas con grasa. Digo grasa y algunos de ustedes le hacen. Evitaron. Lo mismo es el creyente. El creyente evita que ciertas cosas entren a su mente. Yo te digo algo, si tú le tienes miedo a algo, eso toma control sobre tu vida. Eso tiene influencia sobre tu vida. Eso marca algo en tu vida. La Biblia dice que el temor pone lazo al hombre. Tuvieron también que hacer otra cosa. Lo tercero es que se siguieron ejercitando aún mientras otros se dedicaban a hacer otras cosas. Mientras otros andaban paseando, el fisicoculturista siguió haciendo ejercicio. Mientras otros descansaban, el fisicoculturista siguió ejercitándose. Continuó ejercitándose. Hay gente que escucha una enseñanza como esta y sí, es verdad, hay que ejercitar la fe, esto y lo otro. Pero el siguiente día ya se acabó. Ya no más. El fisicoculturista continúa con eso. Otra cosa que hace un fisicoculturista es que se disciplina a sí mismo para continuar esa rutina de ejercicios. Se disciplina, se ejercita a sí mismo. Y nosotros es lo mismo con nuestra fe. Si no hacemos nada con ella, entonces vamos a tener una fe débil, una fe pequeña. Recuerden, la razón por la que esté la confusión, la razón por la cual el Señor habla de poca fe o una fe pequeña, no es porque, es que en ese momento pues al apóstol solo se le había dado poca fe, no, sino de que todos tenemos la misma medida de fe. Y la razón por la cual se le llama gran fe a alguno es porque esa persona comenzó a desarrollar su fe.
comenzó a desarrollar, comenzó a ejercitar su mente, comenzó a ejercitar sus palabras, comenzó a evitar cosas, comenzó a hacer algo que comenzó a marcar la pauta. Tiempo atrás les enseñé esto, que se lo repito nuevamente: la fe es como un músculo, ¿se recuerdan? Un músculo hay que ejercitarlo. Si no se ejercita un músculo, no se hace fuerte o pierde fuerza. Una fe madura puede mover montañas, pero la fe es como un músculo donde nosotros tenemos que ejercitarnos continuamente. También en ese tiempo recuerdo que le dije que la fe es como una semilla. Jesús le está diciendo a los discípulos: si tuvieran fe como del tamaño de un grano de mostaza. ¿Cuántos de ustedes conocen el grano de mostaza? Es una semillita pero pequeñita, es insignificante. Y Jesús está diciendo: si tu fe fuera pequeña como esa, puedes desarraigar cosas, puedes reubicar cosas, puedes plantar cosas a otro lugar. Cuando pasó todo este tiempo de adversidades y todo eso, siempre mi pregunta es: con razón el Señor Jesucristo, cuando lo ve a uno en adversidades y lo ve a uno respondiendo de cierta manera, el Señor pregunta, el Señor quiere que nosotros miremos dónde está nuestra fe, porque la fe se ubica, la fe se localiza. El Señor Jesucristo dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué te intimidas? Recuerden, les dije el domingo pasado que mucha gente cuando ven noticias o leen noticias piensan que es así dice el Señor. Y le creen más a lo que es la ciencia. Y la ciencia tiene su lugar. Pero la gente a veces no entiende los procesos científicos. ¿Cómo se puede comprobar algo? Hay un proceso para hacerlo. Y cuando ese proceso no se ha cumplido, entonces es completamente diferente. La fe es como un músculo, la fe es como una semilla. Y termino con esto. Entonces, si todos recibimos la misma medida de fe, cuando tú y yo nos convertimos, a mí no se me dio más fe que a ti no se te dio menos fe. El hecho de ser pastor no significa que yo tengo más fe que tú. Todos recibimos la misma medida de fe. Y nuevamente, la razón por la cual hay fe pequeña y fe grande es porque hay lo que se llama fe no desarrollada. Y por eso es que hay muchos creyentes de donde se saca el término llamarada de tusa, donde se encienden así el fuego del Espíritu Santo. Y ahora sí, cambio, hago esto, hago lo otro, hago aquí, hago allá. Y a la semana, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Por qué? Porque esa persona no tiene una fe desarrollada. Para vivir la vida cristiana en la plenitud en la cual Dios quiere. ¿Sabían ustedes que Dios quiere que vivamos una vida feliz en el Señor? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían de que cuando Dios te llamó, no te llamó para estar triste? Para estar angustiado o angustiada. No te llamó a vivir de esa manera. No, algunos hasta se ponen bíblicos. Es que cargo una tristeza. Y creo que la tristeza que cargo es porque Dios quiere hacer algo. O sea, Dios te pone triste por hacer algo. La única manera, el único principio bíblico para eso es cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha fallado y Dios pone una tristeza que lo conduce a uno al arrepentimiento. Una vez que te has arrepentido, ya no hay tristeza. Así que si tú estás viviendo la vida cristiana, porque hay cristianos que yo lo veo, están viviendo la vida cristiana, pero no hay fuego. No hay fuego. Son como un freezer. Son cristianos, ahí tienen la fe, pero son como un freezer. Es más, si quieres si tienes una Coca-Cola y está el tiempo y la quieres helada, dásela a ese hermano, a esa hermana que la abrace y la va a congelar. Porque no hay fuego. No hay pasión por el Señor.
No hay un deseo de crecer. ¿Por qué? Porque esa persona no desarrolla su fe. Dios quiere que vivamos una vida de victoria. Como mencioné en la iglesia americana y se lo he mencionado a ustedes, para vivir en victoria necesitamos batallas. O sea, cuando alguien me dice en victoria, digo gloria a Dios, quiere decir que acaba de vencer batallas. Porque algunos piensan que en victoria es sin problemas. Yo entiendo, aún en lo secular, cuando se dice estamos en victoria es porque acaban de ganar una batalla. Y hay creyentes que, porque yo quiero que sepas algo, hay algo que alguien no entiende en la parte espiritual. Cada vez que se está sembrando la palabra, cuando tú escuchas a un predicador, cuando yo estoy comunicando esta palabra en este momento, el Espíritu Santo está sembrando semillas en tu corazón. ¿Qué es lo que está sembrando el Espíritu Santo? Semillas en tu corazón. Pero esa semilla que se está sembrando va a dar fruto de acuerdo a la condición de tu corazón. Como el Señor Jesús le dijo a estos dos ciegos: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: lo creemos, sí lo puedes hacer. Y Jesús reforzó eso, le dijo: sea hecho de acuerdo a vuestra fe. Sea hecho de acuerdo a vuestra fe. Cada uno de nosotros podemos alcanzar ese nivel de victoria. Cada uno de nosotros. Y esa persona a veces no se levanta, no hace esto, no logra aquello, porque su fe no se desarrolla. Su fe no se desarrolla. Y cuando yo estoy comunicando la palabra, depende de la condición de tu corazón. Hay 4 terrenos, hay 4 condiciones en el corazón. El terreno de al lado. ¿Cuál es el terreno de al lado? La persona que esté escuchando la palabra, pero porque su terreno es un terreno duro. Es un terreno duro. La semilla cae en tierra, pero no entra, no da fruto, no entra, no se arraiga. Y vienen las aves del cielo y se la llevan. Otros pueden estar aquí y tal vez su corazón en este momento es el terreno espinoso. El terreno espinoso es de la persona que se preocupa mucho de la vida. Se preocupa mucho de hacer esto, de hacer lo otro, los biles, el trabajo, las cosas. Y dice que la vanidad y los problemas de la vida le afligen y la semilla no produce fruto. Hay otro que es un terreno pedregoso. Son cristianos, están caminando con Dios, escuchan de Dios, pero tienen un terreno pedregoso. Y el terreno pedregoso, aunque cae la semilla, pero no hay lugar para que la semilla se arraigue, para que la semilla tenga fruto, para que no tienen tierra húmeda, es terreno pedregoso. Y en una de las cosas porque se muestra esto en Mateo y se muestra esto en Lucas, y el Evangelio de Lucas dice que cuando una persona tiene ese tipo de terreno, dice que viene el mismo diablo y roba la semilla para que no crean. Y la razón por la cual el diablo roba la semilla, yo les digo algo, y quiero que lo entiendan y lo comprendan bien, y lo digo con todo respeto. Hay personas que pueden ver 3, 4 películas, 5 películas, pueden tirarse una serie completa en Amazon Prime, pueden en Netflix, y cuánta cosa hay de eso, pueden ver, pero póngalos en un servicio en la iglesia a escuchar una predicación y se duermen. Quiero que sepan algo. Años atrás yo pensaba que eso era normal, pero hay muchas veces que es las mismas tinieblas que duermen a esa persona. Porque si tu cuerpo está presente pero no consciente, la palabra no causa ningún efecto. Obviamente, a menos que seas una persona que tolera eso. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro hermano Mingo en su trabajo, y Mingo a veces los domingos ha trabajado hasta las 4, 5, 6 de la mañana y se va a su casa, viene para acá, viene con su familia, se cambia y sirve al Señor. Yo digo, ¿cómo le hace Mingo para aguantar así? Pero hay otros que no, otros que posiblemente
se acostaron a las 3, 4 de la mañana, tal vez distraídos, viendo algo o haciendo otro tipo de cosas. Entonces la mente, el cuerpo no está preparado. Pero yo quiero que sepa algo, y lo digo con todo respeto, no es el calor. Porque si fuera el calor, todos nos dormiríamos. El enemigo roba la semilla. Porque el enemigo sabe que el único alimento de la fe es la palabra. Y dice, ok, vas a estar aquí, pero vas a ser un cristiano desnutrido. Y como estás desnutrido, no vas a tener fuerza para ejercitar tu fe. No te vas a poder desarrollar. Mis amados, hay que tener protocolo de salud y todo eso, hay que hacerlo, pero no con temor, no por temor, no por temor. La gente es, que me acaban de decir que fulano tiene COVID. Y yo estuve hablando ayer con él, y con razón yo sentía, ¿por qué me duele la cabeza? Me siento mareado. Y eso te lo dije, Dios mío, pásame un test, voy a hacerme un test. Fe es alimentada por la palabra. Y si te da, tienes al Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo que destruye eso. Lo destruye. Te da la fuerza. Y si un cristiano fallece por alguna razón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una ganancia. ¿Está acá? Todo es cómo uno ejercita la fe. Hay personas que no se congregan porque les da miedo. Pero obviamente el COVID solo está aquí en la iglesia, no en los malls. Porque no vienen a la iglesia y están con sus selfies, con un montón de gente rodeados. Yo digo, no tiene sentido. No tiene sentido. La clave es la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice claramente que la fe viene por el oír la palabra de Cristo, el oír la palabra de Dios. Si tú quieres tener fe, tienes que oír la palabra. Y cuando hablo de oír la palabra es dejar que ser buen terreno y dejar que esa palabra se arraigue en la vida de uno y uno dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Dar fruto, dar unos resultados en la vida de uno. Rápidamente, 17 pasos para ejercitar la fe. No, son 3, se los digo rápido. Número 1, ejercita tu fe estudiando la palabra de Dios. Leímos ahí, proyecten para que lo vean todos, Romanos 10:17. Porque vamos a hacer una oración. Al final de esto, todos nos vamos a poner de acuerdo. Si te sientes cómodo con las personas que estás al lado, tómate de la mano con esa persona. Vamos en el momento de orar y vamos a declarar salud, vamos a declarar protección, vamos a declarar que en nuestra vida no hay temor, sino que tenemos amor. ¿Cuántos tenemos amor? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Es más, cuando una persona está caminando en temor, no tiene ni que reprender eso. Lo único que tiene que hacer es asegurarse que está caminando en amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Romanos 17 dice, así que la fe viene, ¿qué cosa? Del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Ponlo por favor en la versión Reina Valera. Ponlo en la versión Reina Valera, ese mismo pasaje. Si no lo leo yo acá.
Ahí está. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres ejercitar tu fe? Ejercítate estudiando las Escrituras. Recuerden que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la palabra. Disponte, por ejemplo, a leer los evangelios, y disponte a enfocarte. Bueno, voy a ver los milagros que hace Jesús, voy a ver cómo Jesús actúa, voy a ver cómo Jesús hace, voy a ver qué es lo que dice. Y tú te vas a dar cuenta de que gran cantidad de los milagros que Jesús llevó a cabo, en gran cantidad de esos milagros, Jesús siempre dijo: se ha hecho de acuerdo a tu fe. Recibe de acuerdo a tu fe, levántate de acuerdo a tu fe, porque todos los que estamos aquí, Dios quiere usarnos, Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Yo quiero que entiendas algo: los ataques, cuando tú tienes un ataque, cuando alguien se desanima, cuando alguien se desmotiva, cuando alguien pierde enfoque, cuando alguien se siente que está más frío y dice: no, pues es que me he enfriado, no siento esto, no siento lo otro, ya no siento aquí, ya no siento allá, me pasa esto, me pasa lo otro, tengo esta lucha. El enemigo quiere que te enfoques y pienses que eres tú la razón por la cual te está atacando. Cuando las tinieblas atacan a un pastor, no es por el pastor. No es por el pastor. Claramente dice la Biblia: hiere al pastor y las ovejas van a ser desparramadas, dispersadas. La razón por la cual tienes luchas en tu vida es porque las tinieblas han detectado que si tú, no saben exactamente, pero han detectado. Así como me decía a mí este hombre que ahora está en la presencia del Señor, cuando yo recibí al Señor Jesucristo en una iglesia bautista, él me decía, yo no entendía lo que me decía, pero él me decía: Armando, Dios te va a usar. Yo quiero que usted sepa eso, hermano Armando. Me decía, ya muy anciano. Recuerdo la gran manota que él tenía de Puerto Rico. ¿Tú te recuerdas cómo se llamaba él, Sandra? Ismael, hermana Imer, se me está olvidando el nombre, hermano Ismael. Yo me acuerdo la mano grandota que él tenía, una mano. Él trabajó mucho tiempo en construcción, pero era un señor como de mi altura, delgado, pero unas manos que tenía. Y cuando le daba la mano, yo tenía que tener cuidado, porque era de esas personas que te daban la mano y tú sentías que estabas metiendo la mano en una de esas máquinas prensadoras, ¿no? Te agarraba la mano y yo: ¿cómo está, hermano Armando? Yo: bien, hermano Ismael, bien. La apretaba uno fuerte y él me decía: Dios te va a usar. Me dice: recuerda esto. Y él me dijo: cuando Dios te va a usar, recuerda que no es por ti, es por la gente que Dios va a bendecir a través de ti. Y esa es la razón por la cual tú tienes luchas. Porque ese es el enfoque de las tinieblas, que uno se vuelva una persona selfish, enfocado en uno mismo. Es que estoy así porque tengo este problema, tengo esto, tengo lo otro, me está pasando esto. Pero las tinieblas han detectado que si tu fe crece, si tu fe se desarrolla, vas a llegar a tener una fe grande, vas a llegar a ser una persona que va a impactar la vida de muchos. Y la manera de cómo, este es un principio militar en la guerra, un principio militar en la guerra que hay. En la guerra los snipers tienen una ¿cómo se dice?, característica muy importante. No solamente los francotiradores, no solamente es de matar soldados, sino que los targets que van a buscar van a ser los de más rango. Detectar oficiales de más rango, detectar personas que tienen un rango más alto, porque saben que al anularlos a ellos desanimas a los demás. Tú no tienes idea cuánta gente se le ha evitado venir porque tuviste un momento en tu vida de crisis, de desánimo, de frialdad, y te olvidaste que eras puerta. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ni entran ni dejan entrar. Y cuando tú y yo nos desanimamos, nos desmotivamos, evitamos que otros entren. Tú dirás: no, pastor, lo que pasa es que con usted porque Dios le llamó. A todos nos ha llamado Dios. O pastor, es porque usted tiene fe. No te acabo de explicar que todos recibimos la misma medida de fe.
Lo que hay en realidad es fe no desarrollada. Y quiero que sepas algo: cada vez que te pasa algo, no es por ti únicamente, sino que las tinieblas han detectado. Si anulamos a este, si anulamos a esta, si hacemos que se desanime, que se desenfoque, si hacemos que deje de caminar como debiera caminar, no nos vamos a preocupar por los demás, porque ya va a hacer el trabajo por nosotros. Ejercita tu fe estudiando la palabra. Cree en la palabra de Dios hablando la palabra. Yo siempre trato de ver, Señor, ¿qué dice tu palabra al respecto de esto? ¿Qué enseña tu palabra, Señor, al respecto de esto? Algunos de ustedes, como dicen nuestros hermanos mexicanos, espiritualmente hablando, no les ha amanecido. Y no han entendido que la razón por la cual las tinieblas te atacan y te atacan y te atacan es porque han detectado, no saben exactamente, pero han detectado: apaguemos a esta persona, neutralicemos a esta persona, evitemos que su fe crezca, hagámosle creer que no tiene fe, limitémosle, neutralicémosle, y nos dejamos de preocupar de lo demás, porque va a hacer el trabajo por nosotros.